Voy a intentar hacer una pequeña charla en torno a la reducción del riesgo de desastre y fundamentalmente en torno a esos aprendizajes que nos ha dejado la erupción y también, ¿por qué no?, presentar un poquito lo que estamos trabajando dentro del marco de recuperación post-desastre junto a otros compañeros, entre también miembros de Involcán, pero también de otras instituciones, y simplemente un breve repaso a lo que estamos trabajando en mi grupo. La primera gran pregunta debe ser, ¿qué es la reducción del riesgo de desastre? Y es muy sencillito de entender. Es el conjunto de acciones que hay que desarrollar tanto en el antes, en el durante o en el después de que acontezca un desastre. Antes, durante y después, que también lo podemos traducir a términos actuales como preparación o prevención, respuesta y recuperación. Y la interrelación entre todos estos tres elementos, entre estas tres fases, es lo que se conoce como el ciclo de gestión del riesgo y de desastre. En torno a este ciclo vamos a intentar establecer unas reflexiones sobre lo que se hizo fundamentalmente bien y también hay que destacar los aspectos aprendidos asociados a esta erupción del Tajo Gaite y también explicar la fase más compleja dentro de todo este ciclo, que es la recuperación post-desastre. ¿Qué acciones se desarrollaron? Y qué acciones se desarrollaron de una forma bastante buena. En el antes estamos fundamentalmente trabajando y viendo la importancia de un concepto como la prevención en base a la reducción del riesgo de desastre. Antes de que pasase la erupción del Tajo Gaite teníamos instrumentos normativos, planes de emergencia para afrontar cualquier tipo de evento que pudiese acontecer en la isla de La Palma, no solo desde el punto de vista geológico, geomorfológico, como la erupción, sino también desde el punto de vista climático, también los incendios forestales, etc. La Palma contaba con instrumentos para hacer frente, como puede ser el Plan de Emergencias Insular, pero también un documento menos conocido, que era el Plan de Actuación Insular frente al riesgo volcánico de La Palma, que tiene como función fundamental la evacuación y el albergue en caso de acontecer una erupción volcánica. También en esta fase, donde estamos trabajando el antes de que se dé un proceso eruptivo, muy importante los sistemas de vigilancia y alerta temprana. Afortunadamente contábamos con una serie de sistemas, tanto de la red geofísica del IGN, pero también la red geoquímica de Involcán, que nos permitieron con mayor o menor precisión, pero saber cuándo se iba a producir ese proceso eruptivo y también más o menos acertar en el punto que se iba a proceder. Una vez tratado el antes, donde hemos visto la parte de alerta temprana, pero también la parte de la planificación, hay que abordar el durante. Una vez ya acontecido la erupción volcánica de La Palma, tenemos que abordar lo que es la respuesta eficaz de este proceso eruptivo y dentro de este proceso eruptivo hay que destacar fundamentalmente la coordinación entre las administraciones, tanto desde el punto de vista político, pero también científico. La erupción del Hierro en el año 2011 nos dejó una lección fundamentalmente, que era mejorar la coordinación tanto desde el punto de vista de las administraciones, regional, insular, incluso nacional, pero también desde el punto de vista científico. Yo creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes asociados a esta última erupción. Pero también creo que todos coincidirán conmigo que dentro de esta fase de hacer frente a este desastre que estaba aconteciendo en la isla de La Palma, se puso en valor la ciencia y la importancia de la ciencia de cara a afrontar cualquier tipo de evento disruptivo en nuestro sistema. Y en ese sentido fueron muchas las instituciones científicas que estuvieron colaborando, cada una en sus diferentes funciones, desde el IGN, Involcán, el ICME, AEMET, el CSIC, etcétera, dando lugar a que el seguimiento durante esa fase eruptiva fuese muy certero y permitiendo también, entre otras cuestiones, pues adelantarnos a esa propia dinámica del volcán para tomar decisiones. Por ejemplo, qué núcleos había que evacuar, cuál iba a ser el comportamiento eruptivo, la dinámica eruptiva en las siguientes fases, y yo creo que eso también fue un acierto y eso es un valor fundamentalmente de la ciencia. Otro de los aspectos que destacaría en el durante es una cuestión clave que ya apuntaba también anteriormente Nemesio, que es todo lo que tiene que ver con la información y formación. En este sentido, yo creo que una de las cuestiones más destacables fue el portal
se elaboró durante el proceso eruptivo, donde se iban cargando prácticamente todos los datos, toda la información que iban generando diferentes administraciones, incluso también diferentes instituciones científicas, dando lugar a que hacer un seguimiento, un monitoreo por cualquier persona de este proceso eruptivo era relativamente sencillo. Del mismo modo, durante ese proceso eruptivo también se repartieron documentación de qué era la evacuación, cuáles eran los puntos de encuentro, qué hacer en caso de que el dinamismo eruptivo variase, etc. Y yo creo que es uno de los aspectos que se desarrolló en el durante que también habría que destacar en este sentido. Una vez ya la erupción volcánica ha finalizado, entraríamos en lo que se conoce como el proceso de recuperación, es decir, en el después. Y aquí hay un concepto clave que es el de la correcta recuperación. Y dentro de la recuperación o dentro de este proceso que iniciamos de recuperación hay 3 elementos clave, a mi modo de entender. En primer lugar, evaluar el riesgo. Una vez ha acontecido un impacto en nuestro territorio, el riesgo, las condiciones de riesgo han variado, tanto las condiciones de la vulnerabilidad, pero también de la exposición. Esto da lugar a que sea necesario evaluar el riesgo, no solo el riesgo desde el punto de vista de la amenaza geológica, sino de cómo esa amenaza geológica ha podido alterar las condiciones de riesgo de otras amenazas, como en este caso pueden ser las inundaciones. Una vez tenemos evaluado el riesgo, tenemos un criterio para establecer medidas o acciones de ordenación del territorio. Yo creo que eso es otro de los elementos claves en cualquier proceso de recuperación. Y también es un elemento vital que destacan muchísimas instituciones internacionales, que es la importancia de la opinión de los afectados, que creo que mi compañero Vicente posteriormente también hablará cuestiones relacionadas con la importancia de escuchar a los afectados y de lo que fue y lo que está haciendo revivir el valle. ¿Qué acciones estamos desarrollando desde mi grupo de investigación? Pues estamos insertos en lo que se ha denominado el Marco para la Recuperación Postdesastre de La Palma, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias, ejecutada por GESPLANI y donde varias instituciones científicas pues estamos involucradas desde el punto de vista Involcan, nosotros desde la Cátedra de Reducción de Riesgo, pero también hay otras instituciones como el INME y otras empresas también de ingeniería. ¿Cuál es nuestra función dentro de este complejo marco para la recuperación? Pues un pilar pequeñito, pero diría yo que muy importante, que es el análisis del riesgo. Analizar el riesgo se basa en conocer 3 componentes: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y el componente más importante para una correcta evaluación del riesgo es la vulnerabilidad. Sin duda alguna, las concepciones o los nuevos paradigmas de análisis del riesgo, que después intentaré también explicar una pequeña cuestión, ponen el énfasis en conocer la vulnerabilidad. Incluso la amenaza es un factor, empieza a ser secundario, mientras que la vulnerabilidad no es otra cosa que las características socioeconómicas de nuestra sociedad. Y ahí está la clave para reducir el riesgo, no en conocer la amenaza, sino en conocer nuestro sistema socioterritorial. ¿Cuál es el área que estamos trabajando? Pues como es lógico, todo el valle fundamentalmente, tanto aquella zona cuyo impacto de la erupción volcánica ha sido más directo, pero también aquellas zonas donde el impacto ha sido más indirecto. ¿Y cómo lo estamos elaborando? Pues lo estamos elaborando de una forma que nosotros conocemos como un análisis de riesgo multiamenaza. No estamos únicamente analizando las amenazas geológicas asociadas al dinamismo eruptivo, sino otras amenazas también, como pueden ser las inundaciones. En este sentido, es muy importante destacar el papel que está realizando Involcan, fundamentalmente en la caracterización de las amenazas asociadas al dinamismo eruptivo, por ejemplo, la microcenificación sísmica, movimientos de ladera, recorridos de coladas, etcétera, pero también una empresa como Inclán, que está también desarrollando pues, mapas de riesgo de inundación. Pero lo más importante es esto que ustedes ven aquí, la vulnerabilidad de nuestro sistema socioterritorial, tanto desde el punto de vista de elementos como cultivos, edificaciones, personas, servicios. Entonces, el cruce de estos 2 componentes, vulnerabilidad y amenaza, es lo que nos permite realizar un análisis de riesgo multiamenaza, que es esto que ustedes ven aquí. Si nosotros cruzamos ese análisis de riesgo donde tenemos cuestiones asociadas
fundamentalmente con variables humanas y también territoriales, pero también con variables de las amenazas de origen natural, tenemos un cálculo, una estimación de qué zonas es más probable que haya mayor o menor riesgo. Y si nosotros lo cruzamos con esas manchitas, esas que son bolsas de suelo que se están proponiendo, pues tenemos el análisis de riesgo sobre nuevas funciones que va a tener nuestro territorio, asociadas a ese nuevo reordenamiento urbano que se está dando o se va a dar en ese sector. ¿Y a qué deberíamos aspirar? Y acabo ya en un minuto. Pues iría un poquito más allá de lo que ha planteado Nemesio. No iría a una estrategia de reducción del riesgo únicamente del riesgo volcánico, sino a una estrategia holística, donde se tengan en cuenta todos los riesgos, independientemente del que acontezca, porque nuestros sistemas territoriales deben responder a cualquier riesgo. Lo hemos visto estos días con el ciclón tropical Hermín. El impacto de cualquier amenaza va a estar en nuestro territorio. Lo que tenemos que hacer es establecer estrategias para reducir las vulnerabilidades de nuestro territorio, independientemente del riesgo que vaya a desencadenarse. Y esto no lo digo yo, lo dicen los nuevos enfoques tanto de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, del IPCC y de proyectos que se están desarrollando por la Comisión Europea. Únicamente tenemos que evaluar y conocer el riesgo con un enfoque multirriesgo, no únicamente de una amenaza, con digamos, también teniendo en cuenta procesos de gobernanza, que después mi compañero Vicente seguro que ahonda más, con un enfoque sostenible también respecto a nuestro territorio. Hay que reconocer que cualquier impacto en nuestras ciudades rompe, digamos, la sostenibilidad de nuestros territorios y, muy importante, con indicadores de seguimiento. Y, por supuesto, dirigido esta estrategia de reducción de riesgo al antes, al durante y al después de un desastre. Muchísimas gracias.